Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a su podcast Corazón Ardiente. El día de hoy tocaremos un tema muy importante, un tema un tanto controversial. Bueno, no me gustaría llamarlo controversial, sino más o menos un tema que a la mayoría de las personas, si no es que a muchas, no están bien informadas acerca de este tema. Y es totalmente natural y pues es muy comprensible porque el día de hoy vivimos una sociedad que únicamente se basa en la primera información que recibe y la primera información que recibe la adopta como la verdadera. Entonces, el día de hoy comenzamos con este podcast. Tenemos un gran invitado, Juan Diego. Juan Diego, preséntate para todos nosotros. Mucho gusto, soy el seminarista Juan Diego Ochoa González, compañero de Juan Pablo. Actualmente estamos estudiando primero filosofía en el Seminario Mayor de Guadalajara. Sean bienvenidos a esta sección. Muy bien. Pues el día de hoy el tema que vamos a tratar, es el tema de ¿y si yo sí fui al catecismo y al inglés? O sea, con este título ya decimos un poco o ya se sobreentiende lo que vamos a hablar. Porque yo en las redes sociales, como todos bien ustedes saben, hay memes. En las redes sociales hay muchos memes, en las redes sociales hay muchísima información. Entonces, uno de estos memes que más me he topado, con los cuales más he visto y se ha generado un poco de polémica alrededor de es el de ¿por qué mis papás no me llevaron al inglés en lugar del catecismo? O sea, como culpando a sus papás, culpando incluso en cierta parte a la iglesia por la exigencia, por la propuesta, más que nada, del catecismo. Así es, y pues argumentos muy vanos de, no, pues es mejor la natación, es mejor ir a un partido de fútbol que ir al catecismo. O sea, como si todo el tiempo que fueron al catecismo fue un tiempo desperdiciado, un tiempo muerto, así es. Y ojalá y no los escuchara el Papa Benedicto XVI, porque estoy seguro que el Papa fue al catecismo, habla más de 6 idiomas y tiene 8 doctorados. Entonces, yo creo que ahí no... Toca el piano y a sus 94 años todavía escribe libros. Entonces, pues, el catecismo, el inglés o llámese cualquier otra actividad no están peleadas. Así es. Y ahora sí el tema central o de lo que sustraemos de esta frase sería un poco la relación, la paridad, la igualdad, la armonía entre fe y razón. Sí. Nos quisimos basar, quisimos tocar, quisimos conocer un poco del documento en 2 documentos, principalmente Fides et Ratio del Papa Juan Pablo II, Fe y Razón, del Papa Juan Pablo II, y también de Fe y Ciencia, del Papa Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger como cardenal aún. Cardenal. Exacto. Entonces, los papas en estos dos, los papas, y uno ya santo, San Juan Pablo II, en estos documentos nos hablan acerca de la importancia de la paridad entre la fe y la razón. No están peleadas. La religión no está peleada con la ciencia. La religión ayuda a la ciencia y la ciencia ayuda a la religión. Así es. Entonces, nosotros podemos ver y podemos darnos cuenta, y San Juan Pablo nos lo dice de una manera bella, con una analogía que hemos visto que es parte igual, parte diferente, y nos las comunica como las 2 alas que nos llevan a la verdad, la fe y la razón. Entonces, por eso decimos que la religión y la ciencia no están peleadas. ¿Por qué? Porque las dos buscan una cosa, que es la verdad. Entonces, la verdad es absoluta y es objetiva. No hay verdades, no hay yo tengo mi verdad y si yo quiero que este arreglo es rosita, para mí es rosita y será rosita, y si tú dices que no es rosita está mal. Pues no, o sea, es un relativismo porque retomamos. Entonces, Juan Diego, ¿qué es la verdad? Para ponernos en contexto y para tener claro qué es y cómo llegar a ella. Primero, ¿qué es? La verdad es la adecuación de la mente con la realidad. Eso es la verdad. Ya dijimos que la realidad es aquello que independientemente si se conoce o no, existe. Entonces la verdad es aquella adecuación. O sea, yo la conozco como es la verdad. Exacto. Y como decías tú, vivimos en un mundo lleno del subjetivismo, de relativismo, de yo quiero ver las cosas como yo quiero, conforme a lo que a mí me conviene. Porque, por ejemplo, en la iglesia estamos viviendo también este problema está incluso ya
dentro y está empezando a afectarnos. ¿Cómo esto? Los cristianos que dicen, es que yo soy católico, pero hago yoga. O yo soy católico, pero voy cada semana que me lean las cartas. O yo soy católico, pero me gusta el tarot. Es que no sé qué iba a decir. Me gusta el tarot. O yo soy católico y confío al 100% en los horóscopos. Pues no, o sea, estamos viviendo una época de tibieza. Así lo veo igual. En la que vamos conforme a nuestros deseos, caemos en el hedonismo, caemos en querer vivir de una forma, diría un gran autor, de una forma light. Así es. Y justamente este término que tú mencionas, de adecuar la realidad a mis gustos, es llamado la posverdad. Posverdad. Si bien decimos que la verdad es la adecuación de la mente con la realidad, la posverdad es la adecuación de la realidad a mi mente, a mis gustos, a lo que yo quiero. Entonces caemos en ese relativismo donde lo que yo quiero es la realidad, más allá de lo que en verdad es. Sí, o sea, nos olvidamos de los significados reales y ese significante comienza a tomar mayor importancia que el significado real. Y ya regresando un poco, ya nos comenzábamos a desviar un poco. Regresando un poco al tema de religión y ciencia, pues también está este estigma de que la iglesia durante muchos años fue ocultista, que durante muchísimos años estuvo en contra del progreso científico. Y hasta llegan a decir que si no fuera por la iglesia, la humanidad ya estuviera muy avanzada. Exacto, o sea, el tercermundismo de México es gracias a la iglesia. O sea, y no se ve que la iglesia fue la principal promotora, creadora de las universidades, tanto en México como en Europa. Yo me atrevería a decir que la iglesia ha sido la mayor benefactora de la humanidad. En arte, en cultura, en educación, en ciencia, la iglesia siempre ha optado por el bien de la humanidad y por el progreso de las ciencias. Sí, muchísimos santos han sido partícipes de este avance tecnológico. Muchísimos santos han sido partícipes del progreso, o sea, aún siendo sacerdotes, siendo religiosas, siendo laicos, católicos, declarados como católicos públicamente, están abiertos a recibir esta verdad, porque el progreso nos compete a todos, y si la iglesia, y nosotros, la iglesia es la principal responsable de la búsqueda de la verdad. Tenemos un gran santo, San Agustín, que durante toda su vida lo hemos conocido, la mayoría de ustedes lo conocen, como el santo que pecó, como el santo que sí hizo muchísimas cosas antes de su conversión, pero siempre buscando la iglesia. Así es, y un claro ejemplo de aquellos sacerdotes, de aquellas personas religiosas, consagradas, que buscaron siempre el progreso de las ciencias. Encontramos a Louis Pasteur, que fue un médico y científico que inventó las vacunas en el siglo XIX. Sí, también podemos, pasando de las vacunas hacia la genética. Genética por George Mendel, sacerdote católico en el siglo XIX. Así es, el descubrimiento del genoma humano. Miriam Stimson, una monja dominica en el siglo XX, apenas el siglo pasado. Exacto. Y otra cosa que genera muchísima también como controversia, que la teoría del Big Bang, que para muchos esto es contra la teoría católica, o sea, porque la Iglesia Católica no tiene como base o no tiene una teoría de la creación científica. Sí tenemos el relato del Génesis, que es un relato pedagógico, alegórico, que nos ayuda y que su principal propósito, es que nosotros conozcamos que tenemos un creador, que somos creados por algo, para algo, y que fuimos creados en el amor. Entonces, y la teoría para algunos, la teoría del Big Bang contradice esta postura del Dios creador. Pero esta teoría fue descubierta y fue presentada por Georges Lemaitre, que es un sacerdote y científico católico del siglo XX. Entonces, ¿cómo la iglesia permitiría que un sacerdote haga estos progresos si va en contra de sí mismo? Pues claro que no. Y luego también viendo desde el punto de vista del método científico, donde dicen ahora los jóvenes, demuéstrame que existe Dios con el método científico. Pues no puede ser demostrado con el método científico. ¿Y quién inventó el método científico? Lo inventó Roger Bacon, sacerdote católico en el siglo XIII.
Entonces, con estos claros ejemplos que no nos los aprendimos todos de memoria, pero o sea, con esos ejemplos sencillos, con esos ejemplos, digo sencillos entre comillas, porque sí, el descubrimiento de todo esto, pues sí conlleva una gran preparación, estudios, escritos, muchas cosas. Exacto, y todo esto pues contradice y lo utilizamos como la manera de comentarles de que la iglesia no está peleada con la ciencia. Mientras la ciencia busque la verdad y no solamente la simple conocimiento por conocimiento, sino que va en busca de la verdad y no por vanagloria, la iglesia siempre va a estar a favor e incluso va a estar apoyando. La iglesia se encarga de apoyar al ser humano en diferentes áreas, en diferentes dimensiones, para no seccionar tanto, ya sea en lo humano, en lo espiritual, en lo intelectual y en lo pastoral, que es donde, si Dios quiere, algún día nos estaremos desgastando y los sacerdotes se estarán desgastando por todas las personas, para que donde quiera que ustedes vean un sacerdote, ustedes puedan acercarse. Ustedes pueden preguntarle al sacerdote de lo que quieran. El sacerdote supone que está preparado para todos estos retos, está preparado y día con día se sigue preparando en lo intelectual para poder servir mejor. Sí, así es, nos decía un padre en el seminario menor, que el sacerdote tiene que conocer un poco de todo, porque a él se va a acercar el ingeniero, a él se va a acercar el arquitecto, el carnicero, el abogado, el psicólogo, y entonces él tiene que conocer un poco de todo para que pueda orientar a la gente. Así es, como decía Juan Diego, la iglesia está llena de pecadores, todos somos pecadores, y pues es tanta, la universalidad, la diversidad dentro de la iglesia, pues que el sacerdote tiene que ser, nos decía Monseñor el Padre Garay, que tiene que ser un estuche de monerías. Sí. Tiene que conocer de todo, ya sea cambiar un foco, ya sea idiomas, también nos ayuda mucho, idiomas, principalmente pues a lo que se está dedicando el sacerdote, tiene que conocer de pies a cabeza, la religión completamente. Así es. Nosotros, en nuestro plan de formación, se nos invita y se nos insiste en el estudio de filosofía. ¿Para qué? Para ir formando en nosotros como futuros sacerdotes, como aspirantes al sacerdocio, una capacidad intelectual, y no tanto intelectual, sino que nuestra mente esté abierta, sea predispuesta para captar, para hablar con una persona, conocer a la persona, y no solamente de nombre, no solamente con su apellido, no solamente, pues es mi compa Pedro. Pues no, o sea, el sacerdote tiene que conocer el alma y el pensamiento de las personas. Por eso urge el ayornamiento, o sea, que la iglesia y que todos nosotros nos pongamos al día en cuanto a las técnicas, en cuanto a lo pedagógico, y ir y acercarnos a los más necesitados. Así es, porque es el carisma de la iglesia, estar ahí con los pobres, con los marginados, y pues todo eso dentro de como tú lo decías, dentro de una formación cultural, una formación intelectual que nos lleve siempre a dar lo mejor de nosotros. Sí, igual, es que es imposible no citar a Monseñor Lalo, que ha hecho tanto en nuestra formación en tan poco tiempo, citarlo en el aspecto de que nuestra fe, en una frase, que nuestra fe tiene que ser razonada. Así es. Tiene que ser una fe que se sepa dar razón de la fe. Exacto. No, yo creo en esto porque así me enseñó mi abuelita, no. Yo creo en esto porque así es esto y esto y esto, y explicarlo bien. Exacto. Uno tiene que conocer su fe, tiene que entenderla y no solamente empezar a recibir, porque si caemos en esto, puede llegar una persona con alguna desviación en la doctrina, alguna persona con alguna desviación en el conocimiento que quiera ofrecer, ya sea premeditado o ya sea por desconocimiento, y puede tambalear tu fe. Ahí es cuando entran lo de los ángeles, que no, yo creo en los ángeles y tengo no sé qué tantas estampitas de los ángeles que están a mi lado, que la luz y que las vibras, los chakras y no sé qué tantas cosas, y esto lo toman como si fuera parte de la religión. Cuando les leen las cartas que, no, pues te salió el arcángel Miguel, defensor de no sé qué. Tranquilo, ya. Los ángeles están para nosotros, para apoyarnos, tu ángel de la guarda, y los demás ángeles están al servicio de Dios. Así es que, pues ojo ahí. Ahí no es. Y luego, esta frase de Chesterton que nos dice: la iglesia nos pide que al entrar en ella nos quitemos el sombrero, no la cabeza. Qué profundo, ¿no? La iglesia no te pide
que te quite la cabeza, que bailes allá y andes por las nubes con tu fe. No, la iglesia te pide que te quites el sombrero como signo de respeto, signo de reconocer que no eres nadie ante Dios. Sí, una fe razonada, como bien lo decías, una fe que sepamos dar a conocer a los demás con fundamentos y todo esto. Sí, es muy cierto. Por ejemplo, como ejemplo podemos poner aquí no sé si ustedes, bueno, aquí en Guadalajara hay un famoso Panteón de Belén. En ese Panteón de Belén, pues se cuentan muchísimas historias, se cuentan muchísimas leyendas, y al centro de ese Panteón de Belén hay una capillita, lo que era una capillita porque ya no está dispuesta para eso. Entonces en esta capilla las escaleras están de tal manera que cuando tienes que entrar a la capilla, involuntariamente entras con la cabeza agachada. Las escaleras están acomodadas para que cuando tú entres sea casi imposible, o sea, si de manera natural no ocurra que entres, porque no falta el payaso que, yo sí puedo entrar con la cabeza para arriba. Pues no, o sea, sino más bien es una forma en la que el arquitecto de esta capilla, porque era un panteón para ricos, entonces conocemos que entre más nos vaya bien en la vida, casi siempre más nos alejamos de Dios. Entonces, se hizo esta capilla de esa forma para que el más rico y el más pobre entraran con la cabeza agachada al lugar santísimo, a donde tenemos a nuestro Señor Jesucristo y a donde se encuentra el verdadero amor, porque decía un gran santo, la verdad no es una idea abstracta, sino que es una persona y es Cristo. San Agustín, repito, consumió gran parte de su vida intentando buscar la verdad hasta que se encontró con ella cara a cara, se encontró con ella en su palabra. Tarde te amé, tarde te encontré. Tarde te amé, tarde te encontré. En las confesiones de San Agustín podemos encontrar estas alabanzas que hace a Dios de manera directa. O sea, un pecador arrepentido, un pecador que concibe que Dios es la única verdad. Y tiene otra frase San Agustín que a mí en lo particular me gusta mucho. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Qué profundidad, y podemos verlo así. Si vemos su vida completamente de San Agustín, es una vida llena de todo. De todo, literal, de todo. Y era todo y a la vez nada, porque siempre, por más personas que hubiera a su alrededor, él estaba vacío, solitario, y no encontraba el sentido de su vida. Hasta que se encontró con un gran santo, San Ambrosio, que le dio este cambio a su vida, que San Ambrosio no era la verdad, San Ambrosio no tenía la verdad, pero la comunicaba. Exacto. San Ambrosio, y su testimonio invitaba a los demás a convertirse. Muy bien, pues para cerrar un poco, ya podemos conocer y sabemos que la iglesia y la religión no están peleadas. La iglesia y la religión son partes, repito, me encanta la analogía que es parte igual, parte diferente, que utilizó San Juan Pablo II y nos propuso la fe y la razón como las alas que nos conducen a la verdad. Pues con eso terminamos el día de hoy este capítulo. Esperemos que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier queja, sugerencia, angustia, chiste, lo pueden dejar en los comentarios para que nosotros lo antes posible lo podamos responder. Agradecemos que estén aquí con nosotros, los invitamos a compartir, a darle like, suscribirse, y seguir las redes sociales de esta página, de este podcast que es Corazón Ardiente. Muchas gracias y que Dios los bendiga.